Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho una vez más. Estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Espero que estéis bien, espero que estéis bendecidos y sobre todo que estéis agradecidos con el Señor, agradecidos con nuestro Dios por todas las maravillas que Él hace en nuestra vida. Digo agradecidos de corazón. Quiero contaros rápidamente, un hermano me mandó una fotografía. Muchos de vosotros me escribís dándole gracias al Señor, siendo agradecidos por la palabra que Él nos proporciona. Un hermano me compartió una fotografía, me la envió. Es una fotografía de un río con sus piedras, un río precioso con su vegetación verde alrededor. Muy bonita la fotografía, pero de verdad lo más precioso era las palabras de agradecimiento que él tenía para el Señor. Literalmente él decía, más o menos, porque no tengo el mensaje aquí: Daniel, estoy en este lugar tan precioso, he venido a este lugar, he apartado este tiempo y estoy aquí para escuchar el mensaje de la santidad, la predicación de la semana pasada, la santidad de Dios. Me decía, Daniel, es precioso estar en este lugar. Decía, me he puesto los auriculares y estoy apreciando la creación del Señor y estoy escuchando la predicación. Eran palabras de agradecimiento, a mí me llenó mucho. Y te felicito, hermano. No digo tu nombre porque tendría que decir pues muchos nombres. Muchos de vosotros escribís, pero un saludo para mi hermano, un saludo para todos vosotros, estéis donde estéis, porque me estáis escribiendo de Ecuador. Saludos para ti, pues para que estés en Ecuador, de Honduras, como no, de El Salvador, ahí la tierra, ¿no?, de donde yo nací. Precioso, yo digo, el mejor nombre de un país, El Salvador, haciendo honor a nuestro Señor Jesucristo. De Estados Unidos, claro, saludos a los amigos, a las amigas que tenemos ahí y que están buscando palabra del Señor. Yo os felicito a todos. Como no, de Panamá, mi hermano. Saludos para ti, mi hermano, ahí en Panamá. Saludos Colombia. Bueno, vamos a parar porque si no. Pero lo que intento decir es que sigáis así. Tenéis que seguir con este espíritu de búsqueda, con este espíritu de agradecimiento por la palabra del Señor. Yo os felicito a todos y os animo a que podáis continuar buscando palabra del Señor. Yo ahora pues se me acaban las vacaciones, ahora pues ya vuelvo al trabajo, pero intentaré seguir subiendo alguna predicación. Quizá no con la misma continuidad que lo hemos hecho hasta ahora, pero yo tengo muchas ganas de seguir buscando al Señor. El hecho de que vuelva al trabajo no quiere decir que la búsqueda se acaba. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos con nuestro Creador. Quiero darles el título que he puesto a esta meditación. El título es ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y por ahí, a ver si me le colocan por ahí los signos de interrogante, porque es una pregunta, y signos también de exclamación. ¿Por qué? Porque es una pregunta exclamativa. ¿Dónde están? Vamos a hablar del agradecimiento. Vamos a hablar. Estas fueron palabras del Señor Jesucristo. Por eso he escogido este título. ¿Dónde están? Ahora lo vamos a ver más adelante. Pero como introducción, decirles que vamos a hablar del agradecimiento genuino, del agradecimiento de corazón, porque no es lo mismo. No es lo mismo decir de labios, sí, yo estoy agradecido con el Señor, sí, gracias Señor, pero luego nuestro comportamiento, nuestra manera de dar testimonio no refleja el agradecimiento a nuestro Dios. Tenemos que ser coherentes con lo que decimos por nuestra boca y con lo que hacemos a diario en nuestra vida, con el testimonio que estamos dando. Así que si vamos a ser agradecidos al Señor, vamos a ser agradecidos de corazón, porque si no, el Señor te va a hacer esta misma pregunta a todos. Nos va a hacer la misma pregunta: ¿dónde están? ¿Dónde están aquellos que yo un día hice un milagro? ¿Dónde están aquellos que atravesaron por un problema tremendo? Y el Señor estuvo ahí para socorrerlos. ¿Dónde están aquellos que tenían un problema familiar? ¿Dónde están porque ahora no los veo? ¿Dónde están que ahora no me adoran? ¿Dónde están que no los veo por ningún lado? O sea, para introducción, pues yo creo que se entiende, ¿verdad? El Señor está buscando hijos e hijas que sean agradecidos de corazón. Vamos a empezar leyendo las Escrituras, vamos a empezar en el libro de Malaquías. El contexto, porque cualquiera puede decir, no tiene nada que ver. El contexto aquí es que los sacerdotes
que presentaban los encargados de presentar los sacrificios, de llevar aquellos animales puros para el sacrificio en el templo, estaban haciendo las cosas mal. Estaban sacrificando animales cojos, animales enfermos, animales, hermanos, de los peores para el sacrificio al Señor. Le estaban dando lo peor al Señor, y de ahí pues el Señor se queja, protesta contra ellos, contra estos sacerdotes. Estoy hablando del capítulo 1 de Malaquías, vamos a leerlo, capítulo 1 de Malaquías y el versículo número 6, Malaquías 1:6. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Leemos la palabra. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo padre, ahora viene la pregunta, ¿dónde está mi honra? Si soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Podéis leer, si queréis, todo el capítulo 1 de Malaquías, pero yo creo que se entiende. El Señor, pues, en capítulo 20 de Éxodo, nos da los 10 mandamientos, y uno de esos 10 mandamientos es honrar a nuestros padres, honrar a nuestras madres, siempre, independientemente de lo que sean nuestros padres. Es un mandamiento de honrarlos, y el Señor aquí se presenta como nuestro Padre. Y Él dice, si yo os he enseñado que a los padres hay que honrarlos, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? O para vosotros sí, Padre nuestro, sí, el Señor es mi Dios, el Señor es mi Padre, pero lo decís con la boca, pero ¿dónde está mi honra? La pregunta que hace el Señor. Y me llama mucho la atención que dice, vosotros habéis menospreciado mi nombre, habéis irrespetado, no me habéis dado el honor que yo merezco, no me habéis dado la honra que yo merezco. El contexto es que estaban sacrificando lo malo al Señor. Yo quiero leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy padre y su padre dice, si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. Hermanos, les dije que íbamos a hablar del agradecimiento y he querido empezar este versículo para enfocarnos en el desagradecimiento. Para enfocarme en el desagradecimiento. Cuando nosotros no somos agradecidos con el Señor, somos desagradecidos. Cuando tú no eres agradecido con el Padre Celestial, no queda otra que ser desagradecido. Y el Señor protesta contra los desagradecidos. La Biblia entera nos enseña a ser agradecidos con el Señor, a ser agradecidos con nuestro Dios. Pero ¿qué está pasando? Mira, estaba leyendo el Salmo 14, porque el Salmo 14 empieza de una manera bien triste, o al menos para meditar. El Salmo 14, parafraseando, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es Salmo 14, versículo número 1. Así empieza ese salmo, hablando de los necios. ¿Qué es una persona necia? Una persona necia es aquella que no quiere entender, que no quiere cambiar de parecer, que no quiere aceptar la opinión de nadie, que solamente vale lo que él opine. Y los demás, aunque le pongan una evidencia que está equivocado, el necio se llena de orgullo, se encierra en su orgullo y no acepta. Hermanos, a día de hoy es
muy crítico, es muy triste, pero la sociedad ahora mismo está diciendo no hay Dios. Eso es lo que estamos viviendo en los colegios, en los hogares y por sobre todo los medios de comunicación. Están diciendo con sus programas no hay Dios. Aquí podemos hacer lo que queramos. Aquí podemos vivir como nos dé la gana. Vamos a llegar al extremo, hermanos, de que lo malo es bueno, como dice la Escritura. A lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo. Vamos a llegar, no. Hemos llegado al extremo de vivir en una sociedad donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Esto podría ser una predicación entera. Pero yo voy enfocado a lo que dice el Salmo 14:1. Lo que dicen los necios. Pon la televisión. Pon la televisión. Vas a ver toda la programación que hay. Están bombardeando los hogares, están bombardeando las familias, a nuestros hijos, aún con programas infantiles, diciéndoles, demostrándoles que es normal que un hombre se case con otro hombre, que una mujer se case con otra mujer, que podemos tener un vocabulario vulgar, con una de vulgaridades, de palabrotas. Es normal. Ese es el vocabulario que ahora usan los programas de adolescentes y eso es la educación que se está dando a las familias. Los programas de entretenimiento infantil, los programas de entretenimiento familiar. Míralos, analízalo por un momento. ¿Dónde está esa información que hace referencia a Dios? ¿Dónde está, pues, la iniciativa que pueda llevarnos a una meditación de lo que Dios hace? No la hay. No la hay porque vivimos en una sociedad necia, en una sociedad totalmente alejada de Dios. Pero nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que glorificar a nuestro Dios en las malas y en las buenas, porque no solamente en los buenos momentos vamos a ser agradecidos. Dice Romanos 8:28, sabemos, dice Pablo, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 8 de Romanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, si tú estás pasando ahora mismo una situación delicada, un problema que quizá no se soluciona, hermano, tú me puedes preguntar, hermano, ¿pero esto qué quiere decir? ¿Cuándo va a acabar? No lo sé. Yo solo puedo decirte, Dios lo sabe. Y quizá, yo siempre, porque me gusta ser realista acorde a lo que dice la palabra, quizás hayan problemas, hayan tribulaciones que nos vamos a ir a la presencia del Señor y no se van a solucionar. No se van a solucionar. ¿Por qué? Ya nos lo explicará el Señor. Yo tengo que creer lo que dice la Biblia, que al final un día entenderemos que eso nos va a ayudar para bien. Así que no pierdas la fe, no pierdas la esperanza y sobre todo no pierdas el agradecimiento al Señor. No solo por las cosas buenas, sino por todo lo que ocurre en nuestra vida. La lectura central de este mensaje, de esta predicación, la encontramos en el libro de Lucas. Libro de Lucas. Si me acompañas, espero que tengas una Biblia y que puedas estar ahí con las escrituras, comprobando que lo que yo estoy diciendo no es palabra mía, sino palabra de Dios. Vamos a ir ahora con el título, vamos a ir ahora a ver de dónde salió este título, dónde están. Acompáñame al Evangelio según San Lucas en el capítulo 17, y en el capítulo 17 vamos al versículo 11. Lucas 17:11 es la historia de los 10 leprosos. Los 10 leprosos, que aquellos que vinieron a Jesús, a ti seguramente te suene porque se ha predicado muchas veces de esta situación, de este milagro, de este acontecimiento, de estos 10 leprosos que vinieron al Señor, confiaron en el Señor, pero no todos siguieron al Señor. Vamos a leerlo para entrar en el tema. Dice el versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro. Repito, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia
de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban a los sacerdotes, ellos iban de camino a los sacerdotes, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, eran 10, uno de ellos, viendo lo que había ocurrido, dice la Biblia, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Y de aquí sale, hermanos, el título de la predicación. Las palabras de Jesús. Respondiendo, Jesús dijo. Este le estaba dando gracias, estaba postrado ahí, y estas son las palabras de Jesús. La respuesta es: respondiendo, Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No son 10? ¿Y los 9 dónde están? ¿Y los 9 dónde están? Esa es la pregunta que el Señor Jesús hizo. Los 9 dónde están. Tomó interés por aquellos que no estaban, por aquellos que no volvieron. Y esa es la pregunta que nos hace el Señor. ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellas personas que un día recibieron un milagro del Señor? ¿Ya no te acuerdas? ¿Ya no nos acordamos cuando estábamos, hermanos, en una tribulación tremenda y solamente la mano de Dios pudo sacarnos? No podemos olvidarnos, no podemos olvidar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No podemos olvidar de dónde nos ha sacado el Señor, hermanos. Yo he venido a Barcelona y el Señor ha hecho milagros cuando yo vivía en El Salvador. El Señor a mí no me sacó de la droga, siempre lo he dicho, nunca fumé, nunca he bebido, nunca me gustó el alcohol, ni la cerveza, tuve una vida más o menos ordenada, hermanos, pero cuando yo me pongo a meditar, me veo pecador. Si estaba alejado del Señor, aunque no anduviera en unos extremos malos, en una mala vida, en drogas, quizá con prostitutas, quizá yo qué sé, en robo, en asesinato, en delincuencia, aunque no anduviera en eso, pero si yo estaba alejado del Señor, estaba en la misma condición que los otros pecadores. Por eso cuando yo me pongo a analizar, digo: Padre Santo, ¿de dónde me has sacado? Del mismo infierno. Si estaba condenado en mis delitos y mis pecados, no hace falta ser un drogadicto, no hace falta haber sido un alcohólico para decir que Dios hizo una maravilla en tu vida. Solo tienes que pensar de dónde espiritualmente te ha sacado el Señor. Con su sacrificio, yendo a la cruz, la gloria sea para Jesucristo. Siempre quiero ensalzar a Cristo, siempre quiero hablar de Jesús, porque Él vino, dice la Escritura, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido, hermano. Yo estaba perdido. Y si tú no tenías a Jesucristo en tu vida, también estabas perdido. Jesucristo vino, siendo Dios, se hizo hombre y vino a este planeta Tierra, se hizo hombre, despojándose de su deidad para morir como hombre, pagando nuestros pecados en la cruz. Hermanos, hay que estar agradecidos por eso. Hay que estar agradecidos por la salvación que el Señor nos ha dado. A veces pensamos que hace falta haber sido una prostituta, hace falta que el Señor te haya rescatado de una vida de delincuencia, de una vida arruinada. No, hermanos, si estábamos alejados de Cristo, estábamos en el mismo lugar que el ladrón, que el homosexual, que la prostituta. Estábamos en el mismo lugar, en el infierno. Ahí estábamos todos, porque esa es la realidad. No hay diferencia. Delante de los ojos de Dios, si tú no estás en Cristo, estás en el infierno. Es así la palabra. Por eso tenemos que estar agradecidos, por eso tenemos que recordar de dónde nos ha traído el Señor. Yo os digo, si el Señor encima ha hecho milagros en nuestras vidas, porque los ha hecho cuando estábamos enfermos, cuando teníamos ese problema económico que no encontrábamos salida, clamamos y el Señor respondió. Y si tú ahora estás clamando y me dices: hermano, pero es que yo ahora estoy clamando y el Señor no responde, ten paciencia, confía en el Señor. Confía en el Señor. Y como te dije antes, no te voy a decir:
vas a salir, vas a salir, vas a salir. Igual no sales. Hermanos, es así. A Pablo le dijo el Señor, Pablo le clamó al Señor, Señor, mira, bástate mi gracia. O sea que no se lo solucionó, no se lo solucionó. El Señor a veces nos dice no. Y tenemos que seguir adorándolo. Y tenemos que seguir adorándolo. Me viene a la memoria siempre Job. En su peor momento, Job fue agradecido y glorificó el nombre de Dios. Glorificó el nombre de Dios. Vamos a la lectura. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro. Vinieron los 10 leprosos, eran 10 personas que estaban atravesando una situación verdaderamente crítica. Un leproso, yo quiero que me acompañéis por favor a Levítico. Un leproso en aquellos tiempos, hermanos, tenía una situación extrema. Extrema, ¿por qué? Porque había unos decretos que Dios había dado a Moisés. Había unos decretos para las personas leprosas. Estas personas tenían que ser aisladas. Estas personas tenían que ser separadas de sus familias. No podían vivir con sus familias. Tenían que separarse de sus hijos. Tenían que ser aislados. Tenían que ser separados de sus amigos. Tenían que ser separados de todo su ámbito familiar y vivir en un lugar donde solamente habían leprosos. No podían acercarse a nadie. Estaban ahí aislados, ignorados de la sociedad porque eran impuros. Eso mandaba los estatutos. Vamos a Levítico. Levíticos. Es el capítulo 13, hermanos. Levíticos capítulo 13 y el versículo 45. Mira lo que dice de los leprosos, para que veamos lo que les ocurría a estas 10 personas que le salieron al encuentro a Jesús. Dice, tú te lo lees en casa porque son muchos estatutos que se le dan a Moisés de qué deben de hacer con diferentes casos del pueblo de Israel. Dice, y el leproso, Levítico 13, 45. Y el leproso, en quien hubiera llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado, supongo con una capucha, como lo presentan, ahí con una capucha, tapado, embozado, gritando, inmundo, inmundo. El leproso tenía que ir con unos vestidos rotos. La versión Nueva Traducción Viviente, esta que tengo aquí, dice que el leproso tenía que romper sus vestidos, tenía que desgarrar sus vestiduras para que la gente lo viera de una manera diferente, para que la gente lo identificara. Aparte de eso, tenía que ir tapada su cabeza con una capucha, con un manto, no lo sé, pero tenía que ir tapado. Y encima tenía que ir gritando, leproso, leproso. Gritando que él era leproso para que la gente lo viera venir, para que la gente no se acercara a él. Y era lo que la ley mandaba y así hacían los que estaban enfermos de lepra. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Levíticos 13, 46. Todo el tiempo que estuviera enfermo de lepra, será inmundo, estará impuro y vivirá solo. Fuera del campamento será su morada. Esto es lo que estaba ocurriendo con estos 10 leprosos. Ellos no sé cuánto tiempo llevarían separados de la sociedad, no sé cuánto tiempo llevarían separados de sus familias. Estaban viviendo una situación tremenda. Podría ser una coincidencia ahora mismo con lo del virus, con lo de la pandemia del COVID-19, que no se va, que sigue por aquí con nosotros y que nos ha cambiado la forma de vivir. Es algo parecido cuando una persona se contagia, tienen que aislarlo y tienen que tomar tantas medidas y tantas medidas. Es cruel, es duro. Familias que yo sé de testimonios que una madre con sus 2 pequeños, ella encerrada en una habitación, hermanos, encerrada en una habitación, su esposo pasándole el vasito de agua, pasándole la comida. Aprovecho para
Es tremendo. Una persona aislada en su propia casa. Y esta persona, esa amiga nuestra, me contaba, decía, Daniel, es tremendo. Mis hijos me dicen, mamá, mamá, y me golpean la puerta. Yo estoy en la habitación, yo estoy encerrada. Yo no puedo verlo porque estoy contagiada y estoy luchando para no contagiar a mis hijos. Ellos son pequeños, ellos no lo entienden y yo estoy aislada en una habitación. Eso es este virus. ¿Y cuántos testimonios? ¿Cuántos testimonios? Y seguramente los que estáis viendo esta predicación habéis vivido esta situación. Eso les ocurría a estas personas, 10 personas enfermas, o sea, estaban fuera de la ciudad, pero por algún motivo escucharon que Jesús iba a pasar por ahí. Y dice la Escritura que vinieron a su encuentro. Eso es precioso. Y eso es lo que nosotros enseñamos. El primer paso es venir al Señor, buscar al Señor. Él ha venido a buscarnos. Pero nosotros también tenemos que dar un pasito y acercar, aceptar a Cristo, buscarlo como la solución a nuestros problemas, buscarlo como el único que puede sanar nuestra familia, sanar nuestra alma. Eso hicieron estas 10 personas enfermas, dice el versículo 12, les salieron al encuentro. 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Lo acabamos de explicar. Lo acabamos de explicar cuando hemos ido a Levítico. Lo acabamos de explicar cuál era el motivo por el cual ellos, con ese temor, con ese respeto, ellos de lejos, no de cerca, de lejos, porque eran leprosos. Y era lo que les mandaban los estatutos. Pero el primer paso, precioso, ellos vinieron al Señor. Entonces, dice la Escritura, versículo 14, cuando Jesús los vio, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Porque eso también tendríamos que ir también a Levítico, donde dice que la persona encargada de declarar a alguien limpio, si había sanado, era el sacerdote. Por tanto, Jesucristo estaba cumpliendo con esta norma, estaba cumpliendo con este estatuto también para que los sacerdotes no dijeran que él estaba sobrepasando las leyes, los estatutos mosaicos de Moisés. Vayan donde el sacerdote. Ahora, el segundo punto precioso que yo veo aquí de estas 10 personas, porque siempre enfocamos quizás lo malo, pero hay que enfocar lo bueno. Tenemos que ver, es que la Escritura tiene tanta sabiduría, tanta enseñanza, que la vuelves a leer y siempre te da más. El Señor siempre provee más y a mí me encanta. Dice, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, o sea que obedecieron. Hermanos, obedecieron. Primero, vinieron a Él. Primer paso. Precioso. Segundo, el Señor les dijo, pues tenéis que hacer esto. ¿Os recordáis de Naamán? Naamán dijo, no, yo qué me voy a meter a ese río. No, esa es tontería, eso no. El necio, el que es sabio en su propia opinión. Pero estas 10 personas obedecieron. Jesús les dijo, no los sanó ahí. Quizás ellos esperaban que Jesús hiciera un milagro en ese momento, porque a veces eso ocurre en nuestras vidas. Queremos que el Señor haga según nosotros queremos que haga. Seguramente ellos habían escuchado de los milagros que el Señor Jesús hacía con las otras personas y cómo Él los sanaba en el lugar. Pero aquí el Señor hizo algo diferente. El Señor obra de 1000 maneras. Obra de tantas maneras que no podemos decir que Dios solo obra así, así, así. No. Dios obra como le da la gana. Alabado sea su nombre, porque al final nos bendice, sea de la forma que sea. Él les dijo, pues aquí no va a haber nada, aquí no va a haber sanidad. No les dijo, pero ahí no hubo sanidad. Ahí les dijo, bueno, iros a los sacerdotes. Es lo que figura en la Escritura. No les dijo, ahí vais a ser sanados, ahí tenéis que tomar este medicamento. Ahí no hay más. Ir donde los sacerdotes. La única orden que Él les dio. El único mandamiento. ¿Y ellos qué hicieron? Obedecieron. Por tanto, a mí me encanta este segundo punto, porque veo personas que primero han buscado al Señor. Y el Señor les habla. Y segundo, ellos obedecen. Obedecen, que es lo que a nosotros nos hace falta. Obedecer lo que el Señor nos manda. Ellos obedecieron y fueron en camino. Cuando iban de camino,
mientras iban, fueron limpiados. Los 10 fueron limpiados. Ahora, aquí viene la parte del agradecimiento, porque el tema de hoy, aunque quizás estoy yendo por la rama, quizás parece que me salgo del tema, no me estoy saliendo, hermanos. Vamos a terminar enfocando el tema del cual estamos hablando. Ser agradecidos de corazón, no de una manera superficial, porque no es lo mismo, ya os lo dije en la introducción, no es lo mismo simplemente decir, yo soy cristiano, sí, el Señor hizo un milagro en mí, está bien, pero luego hay que vivirlo, hay que demostrarlo con nuestro testimonio, hay que demostrarlo con la obediencia al Señor y con nuestra adoración, como hizo uno de aquellos 10. Entonces, uno de ellos, versículo 15, uno de ellos, uno solo, viendo que había sido sanado, volvió. Amén. Volvió, glorificando a Dios a gran voz. No lo hizo en silencio, a gran voz. Y se postró, dice el versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, dándole gracias. Uno de ellos fue agradecido, uno de ellos regresó. En los 10 hizo el milagro. Como yo decía al principio, seguramente si hacemos un análisis de dónde el Señor nos ha sacado, a todos nos ha sacado de una mala vida, nos ha sacado de la condenación eterna y nos ha dado vida eterna. Todos tenemos motivos para ser agradecidos con el Señor. Todos tenemos motivos para volver a nuestro Dios. ¿Qué pasa con personas que estaban orando por un trabajo y el Señor les proveyó un trabajo viendo la dificultad familiar? Pero en cuanto les proveyó un trabajo, ya no se congregaron, ya no buscaron al Señor, porque ahora el milagro que el Señor hizo lo usan para deshonrar su nombre, lo usan para alejarse del Señor. No, hermano, si el Señor ha hecho un milagro en nuestra vida, tenemos que ser agradecidos con el Señor. Fíjate que en las palabras de Jesucristo, y quiero ir terminando rápido, porque no quiero que el mensaje dure 1 hora, versículo 16 dice que uno de ellos se postró, rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias. ¿Sabes que esto es lo que el Señor esperaba? ¿Sabes que el Señor está esperando personas agradecidas? ¿Sabes que el Señor está esperando que nosotros, cuando Él hace una obra en nuestra vida, nosotros reconozcamos y volvamos a Él para darle gracias? Y la Biblia nos enseña eso. La Biblia nos enseña eso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 18. Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Esto es precioso. Porque esta es la voluntad. Fíjate, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. Que demos gracias en todo, es la voluntad de Dios. Hermanos, yo me paro a meditar porque digo, wow. O sea, el Señor Jesús está esperando gente agradecida, gente que no se calle, gente que le glorifique, gente que vuelva a los pies del Señor a darle gracias. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Y los 9 dónde están? Ese es el título de la predicación y esas son las palabras que salieron de la boca del Señor Jesús porque Él estaba esperando 10, pero regresó 1. Por eso Él pregunta, ¿y los 9? ¿Dónde están? ¿Dónde están? También fueron sanados, también recibieron un milagro, también fueron bendecidos. ¿Dónde están? Esas fueron las palabras del Señor Jesús. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo quiero terminar, hermanos, enfocando el alcance del milagro, enfocando no solo la sanidad física, como nos ha ocurrido a nosotros muchas veces que el Señor nos ha sanado de nuestras enfermedades, sino enfocando el mayor milagro que puede ocurrir, que el Señor puede hacer en nuestras vidas, que no es otro que sanar nuestras almas, que darnos la salvación eterna.
10 fueron sanados físicamente, pero a uno solo el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Versículo 19. Tu fe te ha salvado. Paso número 1, es importante venir al Señor. Paso número 2, hay que obedecer al Señor. Paso número 3, hay que tener fe, porque ellos fueron teniendo fe y fueron sanados por su fe. Vinieron al Señor, obedecieron al Señor, empezaron a caminar hacia los sacerdotes, eso es obediencia, tuvieron fe, ahí hubo fe. Pero a la hora de dar gracias, uno solo fue agradecido, uno solo dio gracias. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Esta es la voluntad de Jesús. Esta era la voluntad de Cristo, que después de aquel milagro no regresara uno, sino 10. Por eso Él hizo la pregunta, ¿dónde están los 9? Yo espero que esta palabra te bendiga, yo espero que esta palabra te haga reflexionar para empezar a ser agradecido con el Señor. Cántale alabanza, adórale ahí donde estás. Cuéntale a los demás qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida. Seamos agradecidos, que el Señor no vaya a preguntar, ¿dónde está Miguel? Oh, ¿dónde está Pepito? ¿Dónde está Pablito? ¿Dónde está Daniel? Que podamos decir, Señor, aquí estoy, te adoro, te glorifico, te doy gracias por tus maravillas, porque tú eres bueno. Esa es la voluntad, dice Primera de Tesalonicenses, esa es la voluntad del Señor, que seamos agradecidos, que le demos gracias en todo. Que el Señor te bendiga grandemente. Seamos agradecidos. Amén. Amén.